Hola, hola, ¿cómo van? Hoy haremos un pequeño ejercicio de trabajo. El ejercicio me dice, un padre tira de su hija sentada en un trineo con velocidad constante. Esto es un dato muy importante, ya que cuando me dice velocidad constante, se sobreentiende que es primera ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a cero. Sobre una superficie horizontal, una distancia de 10 metros como se ilustra en la figura. Si la masa total del trineo y de la niña son de 35 kilogramos y el coeficiente de fricción es de 0,2, ¿cuánto trabajo efectúa el padre? Cuando a mí me pregunta cuánto trabajo efectúa el padre, me está preguntando por el trabajo total. Quiero recordarles que trabajo es bastante sencillo. El trabajo simplemente es la fuerza, en este caso, por la distancia por el coseno del ángulo. ¿Ok? Solamente dos fuerzas van a generar trabajo porque solamente hay dos fuerzas que son paralelas al movimiento. Recuerden que para que exista trabajo se necesita ver una fuerza, un desplazamiento y estas tienen que ser paralelas. ¿Ok? Aquí vamos a sacar el trabajo de la fuerza F y aquí vamos a sacar el trabajo de la fuerza de fricción, que aquí sería fuerza de fricción por la distancia por el coseno del ángulo. Entonces, lo único que les quiero recalcar es que, por ejemplo, aquí sería la fuerza de fricción es igual a la fuerza normal por μ, por la distancia, por el coseno del ángulo. Lo que le quiero recalcar es que el ejercicio no me está dando la fuerza con la que el papá empuja o jala a la niña. ¿Ok? Esa fuerza la voy a tener que encontrar mediante un análisis dinámico, es decir, con ayuda de la primera ley de Newton. Entonces, si nosotros hacemos un pequeño diagrama de cuerpo libre, nosotros vamos a poder entender lo siguiente. Las fuerzas que afectan a la niña, ¿ok? A la niña y al trineo sería ¿qué cosa? De peso, de la fuerza normal, para acá sería la fuerza de fricción, y esa fuerza que el papá jala se la tiene que descomponer en fuerza en Y y fuerza en X. Recordemos que siempre las fuerzas tienen que estar sobre los ejes del plano cartesiano, es decir, sobre las líneas rojas, donde yo aquí sé qué cosa, que fx es f coseno del ángulo y que aquí fy es f seno del ángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo está pegado con respecto al eje x. ¿Ok? Luego de esto, como me decía que la velocidad era constante, que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero, yo conozco que la sumatoria de fuerzas en y es igual a cero. Eso quiere decir que las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser igual a las que van hacia abajo. La fuerza normal más la fuerza en y, que sería fuerza seno del ángulo, es igual a masa por gravedad. Si yo aquí despejo la fuerza normal porque más adelante me va a servir, esto sería masa por gravedad, que la masa era de 35 por la gravedad que vale 10, menos fuerza seno de 30. Esto como resultado me va a dar 350 menos 0,5 F. ¿Ok? Eso es lo que me da todo eso puesto en una calculadora. Siguiente, tengo que hacer un análisis de la sumatoria de fuerzas en X. Las fuerzas en X también tiene que ser igual a cero, ¿ok? Donde tenemos que la fuerza de fricción tiene que ser igual a la fuerza en X, porque son las dos únicas fuerzas que tenemos en el eje X, como se puede observar en el diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Recordemos aquí que la fuerza en X es igual a fuerza coseno del ángulo y que la fuerza de fricción es a la fuerza normal por μ. Donde yo conozco que el ángulo es de 30 grados, ¿no? Coseno de 30. Y aquí recuerden que la fuerza normal fue lo que nosotros calculamos. Es decir, todo esto lo vamos a poner aquí expresado. Sería 350 menos 0,5 F por μ. μ me decía que, o el coeficiente del problema me decía que era de 0,2. Esto entra a ser distributiva y voy a tener lo siguiente. Coseno de 30 me va a salir 0,86 F es igual a, acá sería 70 menos 0,1 F. Si ustedes pueden observar, esto que está restando va a pasar al otro lado a sumar. ¿Y qué me quedaría? 0,96 F es igual a 70. De donde yo puedo concluir que ¿qué cosa? Que F es igual a 70 dividido para 0,96, lo que da lo mismo que la fuerza es igual a
72, ya eso puesto en una calculadora, 72,16. F es igual a 72,16 newtons. Miren que mediante el análisis dinámico yo pude encontrar cuál es la fuerza con la que jala la niña. ¿Ok? Básicamente todo eso es primera ley de Newton. ¿Ok? Una vez que yo ya tengo la fuerza, yo ya puedo hallar la fuerza de fricción. Recordemos que la fuerza de fricción es igual a ¿qué cosa? Es igual a la fuerza normal por μ. Donde la fuerza normal la puedo ya calcular aquí arriba, miren, la fuerza normal es igual a 350 menos 0,5 por la fuerza que calculé, que era 72,16, y me da que la fuerza normal tiene un valor de 313,92 newtons. Entonces, con esto sería 313,92 por μ, y μ tiene un valor de 0,2, dándome como resultado que la fuerza de fricción tiene un valor de, aunque todo esto ya lo podemos calcular, ¿no? O sea, lo podemos poner directo, 313,92 por 0,2, 62,78. Me da una fricción de 62,78 newtons. Ok, miren que ahora sí, voy a subrayar los valores que a mí me sirven. La fuerza y la fuerza de fricción. Esos son los valores que yo necesito para poder calcular el trabajo. Miren que aquí simplemente sería la fuerza, que calculamos que valía 72,16, por la distancia que se desplaza la niña, que sería 10, coseno de cuánto. Si se dan cuenta, el ángulo que existe entre la distancia y la fuerza es de 30. Aquí sería coseno de 30. Y eso me da un trabajo ¿de cuánto? Me da un trabajo de, lo podemos calcular, sería de 72,16. Creo que no se ve la calculadora en el video, pero sería 72,16 por 10 coseno de 30, dándome un trabajo de 624,92 joules. ¿Ok? Y aquí ya calculamos cuánto valía toda la fuerza de fricción, era 62,78 por 10 por, aquí lo que tenemos que averiguar es, miren, el desplazamiento es a la derecha y la fuerza de fricción era hacia la izquierda. Si se dan cuenta, el ángulo que existe entre estos dos sería de 180. Aquí sería coseno de 180. Y esto me va a dar un trabajo de 627,84 joules. ¿Ok? Cuando a mí me piden cuánto trabajo efectúa, me están pidiendo, esto sería negativo, lo siento. Cuando a mí me piden cuánto trabajo efectúa, me están pidiendo por el trabajo neto o el trabajo total. Entonces tengo que sumar 624. Me tiene que dar aproximadamente a 0, pero aquí por temas decimales me da un poquito más. Así que saquemos cuánto da. Y esto sería que el trabajo neto o el trabajo total es igual a menos 2,92 joules. ¿Ok? Que es bastante pequeño, bastante insignificativo. ¿Ok? Tiene que ser cercano a 0. Muchas gracias, espero que haya quedado claro.